Ya estamos conectados con Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de Información, Educación Permanente y Fiscalización de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de esta realidad, sí, lo que va a ser el nuevo anuncio también de parte del presidente. Leticia, ¿qué tal? Buen mediodía. Pablo Vicente la saluda junto a Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Leticia. Bueno, Por favor. se espera entonces el anuncio del presidente. Sí, así es. Nosotros venimos trabajando desde hace ya varios días con lo que nosotros, digamos, es nuestra propuesta desde el punto de vista sanitario, trabajándola junto con el gobernador, con el comité de expertos. O sea, tuvimos una reunión también para pensar un poco cómo seguir, ¿no? Y entendiendo que la provincia de Buenos Aires, a pesar de ser una provincia muy extensa y muy heterogénea, tiene todavía una zona, que es la zona de Lampa, donde la situación no está para nada controlada, más bien todo lo contrario, con casos que van en aumento. Particularmente hace 2 días hemos tenido un pico grande, digamos, en la cantidad de casos diarios, y con una situación que nos preocupa mucho en ese sentido, en términos de poder sostener, de la importancia de poder sostener el aislamiento y la cuarentena obligatoria. Leticia, frente a los contagios, ¿no? A los nuevos contagios, a los aumentos justamente en las cifras, ¿cómo está el sistema de salud público en el país en general, pero también en la provincia de Buenos Aires, donde las proyecciones estiman que va a seguir creciendo justamente el número de contagios? ¿Va a resistir el sistema de salud pública? Bueno, acá hay una cuestión que es importante saber. Nosotros venimos trabajando desde el comienzo de la pandemia en equipar al sistema de salud, digamos, en que haya más camas disponibles, que haya más respiradores, también en incorporar profesionales al sistema de salud. Ahora, la realidad es que si nosotros tenemos un pico, digamos, tenemos una cantidad de contagios en forma abrupta, como se ha visto en otros países, no hay sistema de salud que pueda resistir a esa situación. Aún los que estén más preparados, porque eso implica una demanda que excede por mucho la demanda que puede tener cualquier sistema de salud. Entonces, por eso, digamos, a nosotros nos preocupa este crecimiento de casos, y nos preocupa que se esté, que desde algunos sectores se esté impulsando como una necesidad el terminar con la cuarentena. La verdad es que a nosotros nos parece que para nada es así, y que restringir o flexibilizar en este momento del aislamiento nos pondría ante la situación de echar por la borda el enorme esfuerzo que venimos haciendo durante todos estos meses. Así que puntualmente respecto a tu pregunta del sistema de salud, tenemos un sistema de salud mucho más preparado que hace 2 o 3 meses atrás para hacer frente a la pandemia. Ahora, si se da un aumento significativo de casos, esas camas no van a alcanzar para poder atender a la población que lo va a necesitar. Leticia, hace algunas semanas Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, había dicho que esperaban un pico de casos en 6 semanas, 10, y que la cuarentena podría extenderse al menos durante todo ese tiempo. Sacando las cuentas, llegamos a principios de agosto. ¿Esos datos se mantienen? ¿Se retrotrajeron? ¿Se achicaron? ¿Cómo viene el panorama después del 21 de junio? No, para nada se ha achicado. Nosotros creemos que la cuarentena, el aislamiento se tiene que extender. Creemos que por lo menos de acuerdo a la información que tenemos hoy, ¿no? Y a cómo viene la curva de casos en la provincia de Buenos Aires. Insisto, en cierta parte de la provincia de Buenos Aires, porque no es todo igual, no sucede en todos lados lo mismo, pero en el conurbano al menos entendemos que no estamos cerca de terminar con el aislamiento ni con la cuarentena, más bien lo contrario, porque justamente estamos en el momento donde más casos estamos teniendo, con lo cual es donde más hay que fortalecer esas medidas de prevención. Así que coincido con que tenemos que pensar todavía en un buen tiempo de aislamiento. Entonces podríamos hablar quizás de un país partido en dos: el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires, y el conurbano por un lado, y del tercer cordón del conurbano quizás hacia el interior otra realidad. Sí, la realidad es muy distinta. Igual esto también es muy cambiante y muy dinámico. De hecho, tenemos municipios donde no había habido ningún caso y de repente, porque alguna persona ha violado el aislamiento, se genera una cantidad de contagios que hasta ese momento no existían. Digo, caso Necochea, por ejemplo. Entonces,
la verdad es que hay que estar siguiendo muy de cerca, y la situación que tenemos hoy, la situación de hoy sí nos dice que el conurbano es donde se concentran la gran mayoría de los casos, pero la verdad es que el virus se va moviendo y eso puede cambiar. Entonces es una situación que hay que ir evaluando constantemente. Hoy sí tenemos una realidad bien diferente entre aquellos municipios que forman parte del AMBA y que están definidos incluso por el Ministerio de Salud de la Nación como municipios con transmisión local o con transmisión comunitaria del virus, y aquellos municipios que no, porque no han tenido casos o porque han tenido casos aislados al comienzo de la pandemia, vinculados con la importación, o sea, con gente que venía de viaje, y no casos que se han creado por la transmisión comunitaria hacia adentro de ese municipio. Entonces eso hoy nos marca dos realidades distintas, y está claro que se viene trabajando de esa manera y se vienen proponiendo estrategias diferentes de acuerdo a esta realidad epidemiológica que estamos viendo, pero que, como digo, es cambiante. Bien, Leticia, el nombre que va a llevar adelante esta extensión de cuarentena es Oxigenada. ¿Ves con buenos ojos la posibilidad, por ejemplo, al menos en territorio porteño, de que se pueda hacer ejercicio, de que los runners puedan salir a correr, al menos durante la noche, desde las 20 a las 6 de la mañana, que es el proyecto que estuvo presentando justamente al presidente Horacio Rodríguez Larreta? A nosotros nos preocupa que en la Ciudad de Buenos Aires haya mayor movilidad. La verdad es que si uno mira los datos hacia atrás, lo que se observa es que la Ciudad de Buenos Aires tuvo en un primer momento el aumento de los casos, y que luego ese aumento se trasladó a la provincia. Es inevitable que si aumentan los casos en la Ciudad de Buenos Aires, eso no tenga un impacto en la provincia, porque hay una gran movilidad de gente que se traslada todos los días a trabajar, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, y de hecho eso ha sucedido, digamos, poco tiempo después o unas semanas después de que la ciudad tuvo un salto en los casos, ese mismo salto tuvo la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros entendemos que y esa fue nuestra propuesta, digamos, que para el conurbano de la provincia de Buenos Aires tenía que seguir la cuarentena tal como viene hasta ahora. Entendemos que lo mismo debería suceder con la ciudad, y nos parece que no es momento para relajar ninguna de esas medidas. Sobre todo, obviamente, la ciudad es quien monitorea cuál es la situación epidemiológica en esa jurisdicción y hará una evaluación distinta a la que estamos haciendo nosotros, pero sobre todo teniendo en cuenta que eso tiene un impacto grande también para la provincia. Así que nos parece que por ahora digamos, la situación está dada como para que las medidas se mantengan. Bien, o sea, tu intención sería mantener todo igual, porque no fue el único proyecto de parte de Horacio Rodríguez Larreta al presidente que le estuvo presentando esto de salir a correr para alivianar un poco esa necesidad que tienen todos los que hacen ejercicios, por lo menos durante la noche, sino que también estuvo presentando un proyecto para que se vuelva a clases, obviamente teniendo en cuenta las próximas extensiones de cuarentena. ¿De qué manera sería? Escalonadamente, tal vez copiando los proyectos de otras provincias. ¿Estás al tanto de esto también? No estaba al tanto que se había presentado esa posibilidad. Nosotros, digamos, me parece que hay que trabajar, hay que empezar a pensar y a planificar cómo va a ser esa vuelta a clase, pero yo no creo no veo eso como algo cercano, digamos, okay. No creo que haya que por eso no estar pensándolo, porque necesariamente va a requerir todo un esfuerzo desde el Estado para poder hacer que ese regreso sea cuidado y protegido y para no exponer a los chicos a mayores contagios, pero me parece que no estamos cerca, y al menos esa no es nuestra evaluación en la provincia, no estamos para nada cerca del regreso a las clases. Leticia, finalmente te pregunto por los barrios que fueron cercados, que fueron cerrados justamente para que lleguen a tratar de monitorear justamente a la población que vive en esos barrios y que el virus no se siga propagando. ¿Van a seguir haciendo justamente esos cierres de barrios en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo estipulan que lo van a seguir haciendo en otros lados? Por ejemplo, ayer fue en Ensenada, también por supuesto en Quilmes. ¿Lo van a seguir haciendo eso? Eso se va a seguir haciendo siempre que sea necesario, digamos, no es algo que uno hace, digamos, ni por gusto, ni por ninguna otra razón que no sea eminentemente sanitaria, y en estas dos situaciones la verdad es que lo ameritaba. De hecho, en azul creo que los resultados muestran que fue una decisión acertada, porque hemos logrado aumentar el tiempo de duplicación de los casos. Teníamos, digamos, cuando llegamos a azul,
los casos se duplicaban cada 2 días, hoy Claro. estamos en un tiempo de duplicación de casos cada 8 Bien. y pico, o sea, casi cada 9 días, con lo cual evidentemente hemos logrado reducir el ritmo de los contagios ahí, y eso fue gracias a la gran presencia del Estado y a haber tomado la decisión de poder hacer ese aislamiento estricto del barrio. En el caso del barrio Cabezas, entre Berizo y Ensenada, lo que está cerrado es una parte del barrio, no Sí. todo el barrio. Yo estuve ahí hoy a la mañana. Y se cerró la parte donde de donde provenían los casos, digamos. No está cerrado todo el barrio, el resto del barrio sigue con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y esto va a seguir sucediendo en la medida en que haya situaciones en las que nosotros encontremos situaciones, valga la redundancia, Claro. similares a estas, Que lo digamos, ¿no? amerite, lógico. Exactamente, no es que se cierran todos los barrios donde haya casos, sino donde la cantidad de casos es muy grande, con un tiempo de duplicación muy corto y con una positividad muy alta. Esto quiere decir que la cantidad de casos confirmados es muy grande en relación a los casos sospechosos. Cuando Bien. sean esas condiciones, probablemente se tome la decisión de cerrar un barrio o una parte. Pero eso, digamos, es algo que se tiene que evaluar en cada situación porque depende de una multiplicidad de cosas. Digo, no es un protocolo que diga que cada vez que hay casos en un barrio hay que cerrar el barrio, sino que hay que ir evaluando cada situación y obviamente cuando en términos sanitarios la situación lo amerite, sí, no vamos a tener ningún prurito, digamos, en tomar esa decisión, porque entendemos que es una decisión que tiene que ver con cuidar a las personas que viven en ese barrio y en los barrios vecinos. Bien. Muy bien. Leticia, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Te mandamos un abrazo. Leticia Seriani es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización de la provincia de Buenos Aires. Se viene el anuncio hoy a la tarde-noche del presidente de esta nueva extensión de la cuarentena que será oxigenada.